Descubierto el escalofriante destino de 300 mujeres malditas en el infierno siniestro de Esparta. Era una noche oscura en Esparta. Las sombras danzaban siniestramente y un aire helado recorría las calles de aquel barrio marginal. María, madre soltera de 35 años, regresaba cansada del mercado, sus manos temblando por el cansancio y el miedo. La noticia que susurraban los vecinos le erizaba la piel: varias mujeres del barrio habían desaparecido sin dejar rastro. Su corazón latía desbocado, como si presintiera que el mal acechaba en cada esquina. La televisión a todo volumen murmuraba sobre el aumento de la violencia, pero esas palabras apenas resonaban frente al eco aterrador de su propia incertidumbre. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó a don Vicente, el anciano del que hablaban los murmullos. Su forma encorvada, siempre paseando al borde de las sombras, sus leyendas sobre maldiciones ancestrales que, según él, amenazaban a su comunidad. Durante días, María había sentido la mirada de ese hombre, como si supiera cada miedo apretado en su corazón. Era un retazo de terror que se colaba en sus pensamientos mientras imaginaba un infierno yermo, donde las mujeres desaparecidas eran alimento de demonios ocultos. Pronto, la ansiedad se volvió insomnio y, mientras Valentina dormía, María se sentó con un sudor frío en su frente, su mente atrapada en un ciclo de pánico. La calle, iluminada apenas por faroles titilantes, se sentía más opresiva que nunca. Aquella noche, el quejido del viento sonaba a gritos lejanos, y un golpe en la puerta la hizo saltar. «¿Soy yo?», se preguntó, y en ese momento deseó ser otra persona, alguien fuerte que pudiera proteger a su pequeña de todo mal. A medida que avanzó la semana, sintió la inquietud crecer, especialmente cuando Valentina empezó a recibir mensajes de un hombre, un tal líder comunitario que siempre la miraba con una intensidad perturbadora. «Mamá, dice que quiere ayudarme», le confesó Valentina una tarde, y las manos de María se crispaban al pensar en que nadie, ni siquiera una ayuda aparente, podía salvarlas de un destino tan sórdido. Nadie en el barrio quería hablar, todos se encerraban en su silencio y complicidad como si, al ignorar el pánico, éste pudiera desaparecer. Una noche, con el corazón en un puño, María decidió enfrentarse a don Vicente. En su hogar, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Golpeó la puerta, y un silencio ensordecedor se hizo presente. Cuando finalmente se abrió, la oscuridad la envolvió. Adentro, el anciano susurró sobre sacrificios, susurrando que los ecos de dolor podían despertar a los demonios dormidos. «Esto no es un juego, joven», advirtió, mientras los ojos de María brillaban de una mezcla de miedo y determinación. De repente, un grito desgarrador rompió la tensa atmósfera. Sin pensarlo, María salió corriendo en dirección al sonido, su corazón golpeando con fuerza. Había sombras acechando a Valentina. «No», gritó, pero cuando se dio cuenta de que el horror iba más allá de lo terrible, entendió que el ritual del que hablaba don Vicente estaba arraigado en la historia de su barrio, una maldición que mantenía a las mujeres atrapadas entre la vida y la muerte. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con una furia inexplicable. María se lanzó a la escena, su amor maternal era más fuerte que el miedo. La oscuridad parecía cobrar vida, y una voz interior le gritaba que debía actuar. ¿Podría acaso desafiar al mal y salvar a su hija, o el destino tejía hilos demasiado enredados como para escapar? La noche prometía más terror, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba a revelarse. El barrio era un hervidero de secretos, y María debía encontrar el valor para descubrir la sombra que se cierne sobre su hogar. La oscuridad se espesó, y el aire se volvía cada vez más pesado a medida que María se acercaba a la fuente del grito. Su corazón retumbaba en sus oídos, y el eco de sus pasos resonaba en la noche. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si intentaran retenerla, atrayéndola a un abismo insondable. Se detuvo un momento, preguntándose si había tomado la decisión correcta al salir. Pero el miedo a perder a Valentina fue mayor, un impulso que la empujaba hacia adelante. Finalmente, llegó al rincón del callejón donde escuchó el grito. Allí, entre la penumbra, vio una figura encorvada, una mujer, que se tambaleaba y susurraba palabras incomprensibles, atragantada por el terror.
María sintió una punzada en el corazón cuando se dio cuenta que era Julia, la maestra de su hija, quien había desaparecido días atrás. María. Ayúdame. Chilló Julia, su voz entrecortada por el pánico. María avanzó, pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra emergió del fondo del callejón, una silueta oscura y amenazante. Era un hombre, y su risa era fría y desagradable, como un tintineo de campanas siniestras. No deberían haber venido, mujer. No entiendes lo que sucede aquí. Fue un instante, solo un instante, pero se sintió como un siglo. Era el hombre que había estado enviando mensajes a Valentina, el tal líder comunitario. La angustia de María se transformó en furia. ¿Cómo podía este depredador estar involucrado? ¡Lárgate!, gritó María, mientras se lanzaba hacia Julia. Agarró su brazo, pero el hombre no se movía, como si estuviera enraizado en el suelo. Su sonrisa se amplió, y de repente, una luz tenue iluminó su rostro, revelando ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Esto no es un lugar para ustedes, mujeres. Este barrio tiene un precio, y hay elecciones que hacer, dijo él, con una voz que carcomía el alma. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, intentando mantener la voz firme, pero dejando entrever su desesperación. Entonces, un rugido profundo resonó en el aire. Era como si el mismo suelo temblara bajo ella. La sombra se movió, convirtiéndose en una corriente que se deslizaba por las paredes del callejón. Las risas se deslizaron como susurros. De repente, recordó las palabras de don Vicente sobre sacrificios y demonios. La maldición no era solo una creencia, sino una realidad palpable que la rodeaba. ¿Qué te parece este lugar? No es tan horrible si aceptas su esencia. Aquí, nosotros controlamos lo que se lleva, lo que se sacrifica, dijo el hombre, señalando a Julia con un dedo tembloroso. Sujétate fuerte. Le gritó María a Julia, y, con un impulso, ella la arrastró hacia atrás. Pero en el instante en que pensaron que podrían escapar, la oscuridad se cerró a su alrededor, envolviéndolas en su abrazo helado. De repente, una risa colectiva resonó desde las sombras, un sonido horrible que parecía llamarlas a unirse a los ecos perdidos de tantas mujeres que habían desaparecido. Sin pensar, María comenzó a correr, tirando de Julia detrás de ella. Pero la oscuridad parecía apretar con cada paso, como si el suelo mismo se levantara contra ellas. No. No podemos dejar que te lleve, gritó María, mientras el callejón se cerraba tras ellas, un túnel de pesadumbre y desesperanza. Fue entonces cuando sintió una mano fría en su hombro. Se dio vuelta rápidamente y se encontró frente a frente con don Vicente, su rostro lleno de un terror comprendido. Las has despertado, María. No puedes escapar. Ellas vendrán por ti, le dijo, su voz ahora grave, llena de advertencias que resonaban en su interior. Las palabras llenaron a María de una desesperación nueva. Corrieron hacia la salida del callejón, pero la oscuridad la seguía, un manto de horror y lujuria que parecía cobrar vida por sí mismo, y justo cuando pensaban que podrían salir, el suelo se abrió como un abismo, un grito ensordecedor llenó el aire y el callejón desapareció bajo sus pies. El destino de estas mujeres malditas estaba inexorablemente sellado. ¿Podría María romper con la maldición, o el infierno de Esparta reclamaba una nueva víctima bajo su dominio? El verdadero horror apenas comenzaba a desenredarse y la noche estaba lejos de terminar. El abismo la tragó como un oscuro vórtice, y el grito de angustia de Julia se desvaneció en la nada. María cayó, sintiendo que su cuerpo se deslizaba por un túnel interminable. La sensación de terror se apoderó de ella, un frío helado que la envolvía por dentro y por fuera. Cuando finalmente aterrizó sobre una superficie dura, el impacto la sacudió, pero no se detuvo. Se incorporó y miró a su alrededor, buscando a Julia. La oscuridad era total, pero un leve resplandor moribundo a lo lejos la guió como un faro hasta el terror. Julia. ¿Dónde estás?, gritó, su voz resonando en ese lugar sin límites, pero solo el eco le respondió. Lentamente, la luz se agigantó, mostrando un círculo diminuto en medio de un vasto salón en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones y símbolos que parecían moverse, retorcerse en una danza macabra. María sintió que cada uno de esos dibujos pulsaba como si tuviesen vida propia. El aire estaba cargado de un olor a azufre y ceniza. Tragándose el miedo, María avanzó, iluminada por la luz, su corazón latiendo en un ritmo frenético.
Ella sabía que el hombre de antes estaba detrás de todo esto, que cada palabra que había pronunciado tenía un peso que aún no comprendía, un grito lejano la hizo detenerse, era un lamento desgarrador. La voz era inconfundible. Julia. Informó, apretando los dientes para no llorar, el eco del grito guiaba sus pasos, cada vez más rápido. Miró a su alrededor, su mente era un torbellino de pensamientos confusos, ¿dónde están las demás mujeres? ¿Qué les han hecho? Con cada pregunta, la ansiedad creció en su pecho, finalmente, dio con una puerta entreabierta, del otro lado resonaban murmullos. María diría que era una mezcla de risa y llanto, un sonido que le helaba la sangre. Se asomó, una espía en un mundo de pesadilla, dentro, vislumbró a varias mujeres amontonadas, sus rostros marcados por la desesperación. Algunas estaban en cuclillas, otras parecían en trance, y en el centro, un altar ritual cubierto de objetos extraños y símbolos sangrientos. Y en él, entre sombras danzantes, estaba Julia, atrapada, su mirada vacía, perdida. No. Julia. Gritó María, empujando la puerta con furia, pero fue frenada por una fuerza invisible. El aire se volvió más denso, constriñendo su pecho. Podía sentir cómo la oscuridad se reía de sus intentos de liberarse, una voz resonó en la penumbra, profunda y provocadora. ¿Ves lo que pasa, María? Ellas han sido elegidas, tú también puedes serlo. Solo debes hacer la elección correcta. El hombre apareció, una sombra casi tangible. Ven a mí y lo descubrirás. María tembló, su mente girando entre el horror y la necesidad de rescatar a Julia. ¿Elegir qué? ¿Tu maldición? ¿Sacrificarlas? No lo haré, afirmó, tratando de reunir valor. Con un movimiento, él alzó su mano y una de las mujeres se deslizó hacia el altar, la piel grisácea como ceniza. Con cada grito que escuchas, una vida es reclamante. No hay salvación aquí, sino redención tu redención. El horror no solo residía en la situación de Julia, cada mujer atrapada allí era un eco de los gritos del pasado. Una lágrima rodó por la mejilla de María al darse cuenta de que estaba en un laberinto de seres perdidos, un ciclo que podía consumirlas a todas. No se lo permitiré. Gritó, y en un último esfuerzo, se lanzó hacia la figura del hombre. Pero el aire vibró y un muro de sombras la detuvo, el sufrimiento resonando a su alrededor. Entonces, de repente, los murmullos se intensificaron y las mujeres comenzaron a levantarse. Sus ojos, reflejos de horror, lo veían a él. Era como si sintieran su angustia, y esa chispa de lucha encendiera un fuego en sus almas. Así es como se empieza, dijo el hombre, sus ojos oscuros destilando una furia antigua. María respiró hondo. Era el momento. Si algo le había enseñado el sufrimiento de su hija, era que nunca había que rendirse. Pero, realmente podría salvarlas o se convertiría en otra de las sombras vagando en el abismo, y mientras la oscuridad se hinchaba a su alrededor, alzando manos de determinación de lo que creía demostrado, unas palabras resonaron a través de su mente, no hay camino atrás, una risa perturbadora llenó el aire. ¿Podrían ellas rebelarse? ¿Era el fin o el inicio de su historia? Así comenzaba un nuevo juego y la noche aún prometía horror más allá de lo que podían imaginar. La densa oscuridad se arremolinaba a su alrededor, aplastante y pesada. María cerró los ojos, buscando un momento de claridad en medio del caos. El murmullo del altar se volvió un coro distorsionado, y ante ella, el hombre la miraba con una sonrisa que helaba la sangre. Era una mueca de triunfo, un reflejo de maldad que la desnudaba hasta lo más profundo de su ser. ¿Veis cómo se enciende la llama de la esperanza?, dijo, su voz un susurro grueso que hacía eco en cada rincón. Es fascinante ver cómo luchan. Y sin embargo, saben que la oscuridad siempre gana. María sintió el impulso de gritar, de romper el yugo que lo mantenía cautiva, pero se hallaba paralizada, atrapada en el frío de su poder. Las otras mujeres estaban a su lado, algunas todavía en trance, otras empezando a despertar de su letargo. Pero a pesar de su sufrimiento, en sus ojos había una chispa. Una chispa que crecía. ¿Quieres salvarlas, María?, preguntó el hombre, dejando que su voz se deslizara como un veneno. Todo lo que necesitas es un pequeño sacrificio. Un grano de fe. Tú puedes guiar a las perdidas hacia la salvación o la condena. María perdió el aliento. El dilema se cernía sobre ella como una sombra, y el eco de su propio miedo retumbaba en su pecho. Podía sentir las emociones de las otras mujeres, un hilo de desesperación que unía sus corazones. ¿Realmente era ella quien podía decidir su destino?
Pero, ¿a qué precio? El hombre se acercó, pulsante en su oscuridad, y con un gesto casi delicado, señaló hacia el altar donde yacían objetos siniestros. Cada uno cuenta una historia. Son un eco de sus voces, sus penas, y, por supuesto, de sus muertes. Uno de ellos podría liberarlas o condenarlas eternamente. Debes elegir. María avanzó, cada paso dificultoso. El olor a azufre la abrumaba, las inscripciones en las paredes parecían cobrar vida, siseando secretos que nunca podría entender. Su mente brotó con imágenes de Julia, sus risas, su niñez. Todo lo que había sacrificado para llegar a ese momento. La idea de entregar su vida, su alma, para alguien más era aún más aterradora que enfrentar la oscuridad misma. ¿Qué eliges, María? La voz del hombre reverberó, y no era solo un eco, era una exigencia. No, gritó, apretando los puños con tal fuerza que sus uñas se hundieron en la carne. No puedes tomarme. No así. Con esas palabras, un fenómeno ocurrió a su alrededor. Un sonido desgarrador llenó el aire, una mezcla de llantos y risas macabras, mientras la luz del altar iluminaba a las mujeres. Sus rostros comenzaron a mostrar reconocimiento, como si en el vientre del horror recordaran sus vidas, sus luchas. Es tiempo, María, dijo el hombre, y entonces, la bestia detrás de él se reveló, una criatura amorfa que parecía alimentarse del miedo. Sus ojos llameaban, y golpeó el suelo como si esperara un comando. María sintió que la desesperación la envolvía. No. Esto no es un juego. No los dejaré tomarme a mí también. Con cada palabra, la luz en el altar parecía ganar fuerza. Las mujeres comenzaron a alzarse, respondiendo a su clamor. María, sintiendo la conexión surgir entre ellas, sintió que una energía nueva la atravesaba. Tal vez juntas podrían liberar su dolor. Revuélvanse. Reclamen su poder, gritó, y en ese instante, un eco de rebeldía resonó por todo el salón. Las inscripciones en las paredes comenzaron a desvanecerse, y el hombre, que por un momento había parecido invencible, se estremeció. La criatura alzó sus garras, y el humo del azufre empezó a disiparse. Pero la risa del hombre retumbó, esto no ha hecho más que empezar. Te enfrentas al abismo de ti misma, María. Cada elección tendrá sus consecuencias, y yo me deleitaré en ellas. La adrenalina recorrió sus venas cuando comprendió que estaban a punto de emprender un camino que no tenía vuelta atrás. Mientras el aire cargado de tensión pulsaba a su alrededor, el destino de cada mujer estaba ahora en sus manos, y las sombras empezaban a cernirse de nuevo. Una luz provenía del fondo del salón, pero aún había un horizonte perdido en la oscuridad. ¿Tendría María el coraje de cruzar esa frontera y enfrentar lo que acechaba en las sombras, o su valor la llevaría a una revelación aterradora y a un sacrificio sin retorno? El tiempo se agotaba, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. María sintió un escalofrío recorrer su columna, como si una mano helada le acariciara la espalda. Las mujeres a su lado comenzaron a levantarse, una tras otra, con un brillo feroz en sus ojos que desafiaba la penumbra. La atmósfera estaba cargada, un silencio tenso se apoderó del salón, interrumpido solo por la risita distante de la criatura que aguardaba satisfecha. ¿Qué habéis hecho?, preguntó el hombre, su tono una mezcla de incredulidad y enfado. ¿Creéis que podéis desafiar el destino que está escrito en la sangre? María se volvió hacia las mujeres, sus rostros ahora radiantes con una mezcla de determinación y terror. No eran solo víctimas, eran sobrevivientes. Se acercaron a ella, formando un círculo de luz alrededor del altar, sus manos entrelazadas como un tejido de esperanza. Así es, exclamó una de ellas, su voz firme a pesar de la oscuridad. No somos solo ecos de las que fueron. Nos negamos a ser carne de sacrificio. El hombre retrocedió un paso, y la criatura siseó, mostrándole sus dientes afilados. Pero el poder de la unión brillaba más intensamente que la sombra misma. Cada mujer comenzó a susurrar palabras en un lenguaje olvidado, un canto ancestral que empezó a repicar en el corazón de María. Era un cántico de liberación, de resistencia. Juntas somos más fuertes, gritó María, sintiendo como el eco de su voz se unía al de las otras, creando un estruendo que reverberaba en las paredes del salón. Es nuestro momento. No más dolor. De repente, un rayo de luz estalló del altar, inundando el espacio y convirtiendo la oscuridad en un mar de resplandores dorados. La criatura, que hasta ese momento parecía invulnerable, comenzó a encogerse, sus ojos se apagaron, aturdidos por el poder acumulado en el círculo de mujeres.
¿qué estáis haciendo? La voz del hombre se torsionó, ahora llena de pánico. No podéis invocar lo que no entendéis. Las inscripciones en las paredes palpitaban oprimidas, como si intentaran liberar todo el sufrimiento acumulado durante años. María sintió un latido dentro de sí misma, un destello de energía, como si las almas de todas aquellas mujeres fueran unidas por algo más grande que ellas mismas. «Sacadlo de nosotros», gritaron al unísono, y con ese grito, la luz del altar brilló con fuerza, provocando que el aire chisporrotease. Las sombras comenzaron a contraerse, y el hombre sufrió una transformación que nunca podían haber imaginado, sus rasgos se distorsionaron, su risa se convirtió en un grito desgarrador. Antes de que pudiera dar otro paso, el manantial de luz lo absorbió, atrapándolo en un torbellino de desesperación. La criatura, ahora completamente debilitada, se retorcía, perdiendo su forma y desapareciendo en un torbellino de humo negro, pero cuando parecían haber ganado, María notó algo extraño. Una presencia oscura emergió del altar, más poderosa que antes. La luz no era salvadora, era un portal. Y desde dentro, una voz profunda y seductora resonó. ¿Creéis que los he dejado tan fácil? Mis juegos apenas están comenzando. María se dio cuenta, con horror, de que las mujeres no eran las únicas perdidas en la oscuridad. La verdadera batalla apenas comenzaba. Cada una de ellas aún portaba el peso de sus decisiones. De repente, el altar comenzó a temblar y una grieta se abrió en el suelo, dejando ver unas profundidades abisales llenas de susurros y quejidos. El final de su lucha no era un triunfo, sino una elección desesperada entre la salvación y el sacrificio. El poder que habéis invocado tiene un alto costo, dijo otra voz, resonante y poderosa. ¿Estáis listas para enfrentarlo? María miró a sus compañeras, el tiempo se estaba acabando. Enfrentarse a sí mismas y a los monstruos que llevaban en sus corazones era el verdadero reto. ¿Tendrían la fuerza para cruzar este umbral y enfrentar lo que acechaba en las profundidades, o caerían en la trampa de la oscuridad una vez más? El eco del horror aún resonaba. La verdadera elección las aguardaba, y con ella, una aventura aterradora en el abismo. Las palabras resonantes se desvanecieron en el aire pesado, y el temblor del altar se convirtió en un rugido. María sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, como si la tierra misma intentara engullirlas. Las mujeres se aferraron con más fuerza, los ojos fijos en la grieta latiente que prometía un encuentro con lo desconocido. «Debemos decidir ahora», dijo una voz, temblorosa pero decidida. Era Clara, quien siempre había sido la más joven del grupo. Su rostro mostraba una mezcla de valentía y terror puro. «Si no enfrentamos esto, si no luchamos por nuestras almas, perderemos todo». María sintió, aunque su corazón latía con fuerza. La lucha no era solo contra la oscuridad externa, sino contra sus propios demonios. Cada una de ellas cargaba con un pasado que pesaba como el plomo. Los recuerdos flotaron en su mente, el dolor, la traición, la opresión. Podría ser un giro aterrador, cada secreto podría liberarse como un monstruo hambriento. «No dejaremos que nos controle», gritó otra mujer, su voz desgarrada por la desesperación. «La luz puede ser un engaño, pero también es nuestra salvación. Nos hemos unido en esto y debemos enfrentarlo juntas». El eco de sus palabras reverberó en las paredes, instigando una respuesta de la oscuridad que ahora pululaba en la grieta. Un murmullo sibilante comenzó a emerger, como si las almas atormentadas sutilmente quisieran advertirles. «Silencio», rugió una figura desde la grieta, y de ella surgió una sombra, más sólida y amenazante que antes. Era un contorno humanoide, con ojos que ardían en el vacío. María sintió un giro en su estómago, su mirada se encontró con la de la criatura, y en ese momento, comprendió, allí estaba, su propio miedo. «¿Qué es lo que queréis? ¿Habéis venido a ofrecerme vuestras almas, como tantas antes que vosotras?» La criatura sonrió, un destello de dientes filosos iluminando su rostro grotesco. «He ansiado este momento desde hace siglos. Vuestras debilidades son el festín más dulce». María tragó saliva, el aire se volvió pesado y denso. La sombra parecía conocerlas, tocando las fibras de sus recuerdos. En los ojos de cada mujer había un destello de horror. «No podemos dejar que así sea». El poder del altar les daba la oportunidad, pero el costo era claro, debían abrirse, mostrar sus heridas y enfrentar la culpa que tanto habían tratado de ocultar. «Si lo hacemos, seremos libres», susurró María, su voz apenas un hilo. «Debemos aceptarlo, enfrentar lo que hemos ocultado para que nunca más puedan usarnos».
Las mujeres, temerosas pero determinadas, empezaron a hablar, cada una revelando un secreto que nunca había dejado los confines de sus corazones. Al hacerlo, el entorno comenzó a cambiar. La luz dorada del altar parecía absorber sus palabras, cada confesión producía un destello, como si el mismo dolor estuviese tomando forma. La sombra, en su ansia, retorcía su figura en respuestas de furia y rencor, pero aún seguía atenta. Creen que su verdad las liberará, pero es solo un camino hacia la condenación, pronunció con desdén. No hay redención en sus gritos. Vayan al abismo, se los ruego. Sin embargo, mientras hablaban, el vínculo entre ellas creció más fuerte, como cadenas de luz que ataban la oscuridad a su alrededor. María sintió el calor de la unidad, un fuego que derretía el hielo del terror. Estamos unidas. No tememos lo que viene, porque hemos resistido. El suelo tembló, y la grieta se abrió más, revelando un viaje profundo al fondo del horror. Las mujeres continuaron con su confesión como mantra de liberación, una corriente de energía que contenía vida y fuerza, y la sombra comenzaba a resquebrajarse, pero justo cuando parecía que quizás podrían vencer, una risa resonó en la oscuridad, recordándoles que la batalla no había terminado. ¿Creéis que la verdad os salvará?, dijo la criatura, pero ¿qué pasará cuando descubráis que el verdadero monstruo está dentro de cada una de vosotras? María dio un paso adelante, y una nueva decisión se gestó en su pecho. Era el momento de elegir. Entre el sacrificio y la salvación, pero no podían darse el lujo de titubear. La oscuridad se reía de ellas, eso lo sabían, pero la esperanza aún brillaba. Adelante, hermanas. El verdadero abismo nos aguarda. Y mientras las palabras de desafío escapaban de sus labios, la grieta comenzó a cerrarse. Pero un último susurro helado, pesado de advertencias, se deslizó a sus espaldas: no olvidéis vuestros miedos, ellos os seguirán. El mundo a su alrededor se oscureció de golpe, como si la luz del altar misma estuviera siendo succionada por la grieta voraz. Cada confesión, cada palabra proferida, parecía generar un eco profundo que reverberaba en el espacio, hasta que sus voces se entrelazaron en un grito colectivo que retumbaba con fuerza. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Clara, con el rostro pálido, mientras la sombra se retorcía y se agigantaba, despidiendo una risa crujiente que reverberaba contra las piedras. María sintió la presión en su pecho, cada confesión resonaba como un tambor en su cabeza, sacando a la superficie recuerdos que creía haber enterrado. Su propia historia latía con fuerza, cada dolor, cada traición se convertía en su verdugo, la oscuridad parecía moverse, casi viva, susurrando secretos de tormento a los oídos de las mujeres. Silencio. Una calma tensa cernía sobre ellas, como si la sombra estuviera esperando que cayeran en la trampa que había tejido durante siglos. Nuestras voces son poder, gritó una mujer, su voz firme ante el creciente terror. Con cada palabra que pronunciaban, la grieta se encogía, pero el eco de la risa resonaba, llenando el aire de un pavor helado. Las sombras se arremolinaban con más intensidad, buscando resquicios de duda, ansiosas de apoderarse del miedo. María cerró los ojos por un instante. Imaginó cómo los hilos de la culpa y el miedo se entrelazaban en su interior, y supo que debían seguir adelante. No estamos solas, pensó. Nuestras verdades son más fuertes. Soy Jessica, dijo una mujer con el rostro desencajado. Llevo años pidiéndole perdón a mi hija muerta por haberla abandonado. Las palabras salieron de su boca como si cada sílaba la liberara de cadenas invisibles. La grieta tembló, absorbía su dolor, pero al mismo tiempo retrocedía, el momento de la verdad había llegado. Las mujeres, llenas de coraje, comenzaron a hablar, una tras otra, compartiendo sus secretos y agonías. Era un torrente de voces que luchaba contra el silencio, el miedo a lo desconocido. Pero la sombra se reía de todo aquello, burlándose de sus intentos. ¿Creen que eso bastará? ¿Creen que lo que son y lo que han hecho se irán tan fácilmente? María sintió que su aliento se aceleraba, el aire se hacía escaso y pesado. No podemos dejar que nos gane el pánico, no, gritaron al unísono, fortaleciendo el vínculo creado por la verdad compartida, pero entonces, la sombra dio un paso adelante, desdibujando la figura de su cuerpo. ¿Vuestra sinceridad es el arma que pensáis que es? Vuestra vulnerabilidad las abrirá a los verdaderos horrores que acechan en lo profundo. Y mientras hablaba, el clima cambió abruptamente. Un frío súbito azotó la sala, las sombras parecían cobrar vida, moviéndose con una rapidez inquietante. Una de ellas se lanzó hacia Clara, sus manos de polvo buscando su talón. No. No puede ser, gritó la joven, pero la sombra se deslizó como un susurro,
encontrando su miedo y dibujando un símbolo en su piel. El horror se apoderó del grupo. La figura de Clara se tambaleó, y un grito desgarrador resonó en la sala. No, por favor, rogó otra mujer, mientras la sombra se deslizaba entre ellas, colándose por sus corazones. Una a una, comenzaron a gritar, cada uno atrapada en el remolino de su propio terror. Todo lo que han ocultado, todo lo que han olvidado, les pertenece a ellos ahora, resonaba la voz de la sombra, burlona y afilada. María sintió que el pánico comenzaba a deslizarse por su columna, un sudor frío inundándole la frente. Había un abismo ahí mismo, entre ellas, en el aire viciado. Cada palabra y cada grito seguía atrayendo más sombras. La oscuridad rugía con satisfacción, y María comprendió que el verdadero enfrentamiento no era con la sombra, sino con lo que cada una de ellas había almacenado en su corazón. ¿Qué hacemos, María?, le susurró Clara, aún atrapada en sus miedos. Era ahora o nunca. Sus corazones latían como uno. Debemos dar el siguiente paso. La verdad, nuestra unión. Le miró, buscando un atisbo de esperanza en sus ojos, mientras la sombra se acercaba. María tuvo una epifanía aterradora: si no nos enfrentamos a lo que somos, todo lo que somos será devorado. Hablemos. Es ahora o nunca. Pero justo cuando el grupo se preparaba para unirse y enfrentar su mayor miedo, la grieta se abrió aún más, y unas risas resonantes la envolvieron. La sombra parecía alimentarse de su incertidumbre. ¿Listas para conocer a vuestros verdaderos demonios? Bienvenidas a la experiencia más reveladora de todas. Las luces temblaban y secretamente se consumían, y el suelo rugió con fuerza. Una mezcla de miedo y determinación les atravesó. ¿Cuál sería el precio de su verdad? El eco de sus corazones se perdió en el abismo, el tiempo se detuvo, y ante ellas, una forma aún más oscura emergió del fondo. No sabéis nada de lo que os espera. María se sintió paralizada. Este era un nuevo nivel de terror, una vorágine de oscuridad que parecía devorar todo a su paso. La pregunta resonó: ¿podrían verdaderamente enfrentarse a lo que llevaban dentro, o serían tragadas por su propia oscuridad? El terror continuó su danza macabra en la sala. Las sombras se arremolinaban como serpientes provenientes de un abismo, entrelazando cuerpos y almas en una red de desesperación. María miraba a su alrededor, los rostros de las mujeres desdibujados por el miedo, como si estuvieran atrapados en un velo negro. La risa burlona de la sombra resonaba cada vez más fuerte, recorriendo sus cuerpos como un escalofrío. ¿Por qué no gritan?, se burlaba la sombra. ¿Temen lo que su verdad podría desatar? Cada palabra que soltaba la entidad se sentía como un puñal en el corazón de quienes la escuchaban. No, gritó Jessica, rompiendo el silencio. No nos detendremos ahora. Somos más que nuestro pasado. Y mientras hablaba, un destello de luz la envolvió, avivando los sueños olvidados de una madre que aún amaba a su hija. La grieta comenzó a cerrarse, aunque lentamente. Las voces de las demás mujeres se unieron a la suya, reclamando sus identidades. María sintió un pequeño hilo de esperanza naciendo en su pecho. Debemos seguir hablando. Somos un coro de verdades, exclamó, su voz resonando con fuerza. Los rostros antes ensombrecidos comenzaron a iluminarse gradualmente. Sin embargo, la sombra, aún alimentándose del pánico, dio su oportunidad. ¿De verdad creen que eso es suficiente? La sala tembló, y un viento helado hizo volar fragmentos de memoria. La sombra se arrojó sobre Jessica, como un monstruo oculto en la niebla, envuelta en un oscuro abrazo. Confrontar la verdad es el peor error de todos. A medida que se deslizaba entre las mujeres, cada una sentía que sus peores recuerdos salían a la luz, desdibujando sus esperanzas. El rugido de angustia de Jessica cortó el aire, y el miedo se instaló en el grupo como un parásito voraz. María se aferró a su idea, intentando mantener la unión. No podemos dejar que esta oscuridad nos consuma. Sigue hablando, Jessica. La luz es más fuerte que el miedo. Pero la sombra, cada vez más poderosa, comenzó a mostrar su verdadero rostro, revelando terribles visiones en las mentes de las mujeres: traiciones, asesinatos, días fríos y noches solitarias. Cada visión se clavaba en sus corazones, separándolas, convirtiéndolas en ecos perdidos de lo que una vez fueron. Los gritos se multiplicaron, una cacofonía de dolor que se intensificaba con cada palabra que proferían. Proclamen sus verdades, pero prepárense para la tormenta, resonó la sombra, mientras retorcía sus formas en el aire. Os haré enfrentar algo mucho más oscuro que cualquier secreto guardado.
El pánico comenzó a apoderarse de María, cada latido de su corazón resonaba con la certeza del fracaso. No. No puede acabar así, gritó, aferrándose al recuerdo de su madre, de sus risas, de sus brazos reconfortantes. Entonces, en medio del caos, una figura comenzó a formarse entre las sombras. Era un rostro conocido, la imagen de su madre apareciendo en la distante penumbra, con una mirada llena de amor pero también de tristeza. María susurró, y el sonido atravesó la oscuridad como una estrella brillando en la noche. Confía en tu voz, no dejes que el miedo te consuma. Ese resplandor familiar hizo que el grupo se reuniera en un instante casi mágico. Unieron sus manos, formando un círculo impenetrable, como un anillo que había estado esperando durante años. Juntas somos indestructibles, gritó María, sintiendo que una chispa de fuerza encendía su espíritu. Con cada palabra, el aire se cargaba de energía, y comenzaron a compartir su verdad. Una vez más, las confesiones llenaron el ambiente, pero esta vez era diferente, aunque la sombra se retorcía y rugía, no podían ser destruidas, sin embargo, la sombra no se rendiría fácilmente. Desde el fondo, surgió una visión aterradora, una proyección de lo que les sucedería si no eran capaces de enfrentar sus temores. Seréis condenadas a vagar en la oscuridad, para siempre, resonó la voz de la sombra, tan formidable que hizo temblar el suelo bajo sus pies. La luz que habían generado empezó a chispear, como una vela en medio de la tormenta. María vio cómo el brillo vacilaba, el círculo comenzaba a desmoronarse. No. No nos rendiremos, gritó, sintiendo cómo la desesperación buscaba apoderarse de ella nuevamente, pero justo cuando el círculo parecía estar a punto de romperse, un volantazo del destino estalló en la grieta, y un campo de energía comenzó a surgir de su unión. Esto no ha terminado, anunció la sombra mientras se abalanzaba hacia ellas, pero estaba demasiado tarde. La luz resplandeció con fuerza, rompiendo la oscuridad en un estallido de poder. Sin embargo, el estruendo se desbordó en el aire, un eco que resonó como trompetas en el vacío, y allí, en el punto culminante, el grupo experimentó la verdadera intensidad de su unión. Si sus verdades podían superar esa oscuridad, ¿qué los detendría de enfrentar su destino real? La grieta comenzó a cerrarse, pero un susurro aterrador alcanzó a María en un instante. Esto no ha terminado. Descubrirás lo que realmente hay detrás de la vida después de la verdad. Las palabras quedaron flotando en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, todo volvió al silencio. ¿Habían ganado la batalla o simplemente habían comenzado su viaje más oscuro? La respuesta quedó oculta, esperando ser revelada cuando la vida de cada una comenzara a entrelazarse con las sombras que aún acechaban. El silencio fue un golpe agudo, un eco de incertidumbre. Las mujeres, aún unidas por su círculo brillante, sintieron un frío helado apoderarse del ambiente. La sombra había retrocedido por un instante, pero su presencia aún pesaba en el aire como una niebla espesa que oprimía los pechos. María, con su corazón palpitando descontrolado, intentó recuperar la compostura. ¿Estamos a salvo?, preguntó Ana, su voz temblorosa vibraba en el silencio que había seguido a la explosión de luz. La sala, que antes parecía vivir con la energía de sus verdades, ahora se había tornado sombría y vacía, como un recuerdo difuso. Solo hemos comenzado, respondió Jessica, más firme, aunque su rostro denotaba el cansancio que la había ido consumiendo. Ese susurro era una advertencia. No podemos confiarnos. Las sombras comenzaron a bailar de nuevo, esta vez lentamente como serpientes a un ritmo que vibraba con el latido de la angustia. María sintió que el terror volvía a devorar los retazos de esperanza. ¿Qué hay detrás de la vida después de la verdad?, murmuró, más para sí misma que para el grupo. La respuesta llegó en forma de un silencio suficiente para hacer eco de todas sus inquietudes. Una brisa gélida sopló repentinamente, como si un aliento frío lo hubiera recorrido todo, trayendo consigo unos murmullos lejanos, baremos de risas distantes que parecían burlonas, burlas de fantasmas atrapados en su propio sufrimiento. No. No podemos quedar atrapadas aquí. María apretó los dientes, viendo cómo su luz comenzaba a flaquear, chispas cayendo como estrellas moribundas. La unión, ese ciclo de esperanza y verdad, debía sostenerse, incluso cuando la sombra se cernía con su aliento maligno. Escuchen, gritó, la fuerza de su voz resonando entre las paredes desnudas. Debemos recordar por qué luchamos, lo que hemos soportado. Cada una de nosotras tiene razones para ser fuerte. Desde nuestra verdad creamos esta luz, y con ella, enfrentaremos cualquier oscuridad. Las mujeres comenzaron a hablar, una tras otra, compartiendo secretos, miedos, aspiraciones.
La luz en su círculo comenzó a resplandecer de nuevo, reavivando la energía y el poder de sus voces. Pero, contra la distancia de risas burlonas, notaron que la sombra también escuchaba, y su forma se transformaba, provocando un escalofrío colectivo. ¿Qué creen? Vuestras palabras son débiles y vanas, resonó la sombra, burbujeante de desdén. Soy solo la manifestación de vuestro odio y miedo. Y cuanto más hablen, más fuerte me vuelvo. Os mostraré lo que es la verdadera oscuridad. María sintió un escalofrío al escuchar esto, pero no se rendiría. Entonces, entre el clamor de voces, recordó un pasaje de su infancia. Cada vez que hablas dándole poder a tu miedo, lo alimentas. Debemos unirnos no solo con la fuerza de nuestra historia, sino también con las razones por las cuales somos más que esto. Mientras seguían hablando, un nuevo destello surgió de sus corazones, iluminando la habitación en un fulgor casi cegador, pero la sombra no se quedó de brazos cruzados. Un instante después, una niebla oscura se desató desde sus rincones, y como un grito ahogado, se lanzó hacia el círculo. ¿Pensáis que vuestras verdades son suficientes? Esto es solo el comienzo. Las palabras resurgieron, sibilantes, llenas de una risa burlona que reverberó en cada rincón de la sala. La energía del círculo parpadeó, pero aún en esa inminente caótica calma, una chispa de valor surgió de su unión. Las sombras no tienen poder sobre nosotras, exclamó Jessica con ímpetu. La fuerza de sus voces resonó como las campanas de una iglesia, atronadores y llenos de vida. Pero la sombra exhaló una risa que heló la sangre en sus venas. Os haré enfrentar lo que teméis más. La habitación comenzó a girar, y las mujeres sintieron que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Entre el pánico, María tuvo una revelación: ¿es este el destino de todas? Mientras la oscuridad se emboscaba, una imagen se dibujó en su mente. La cara de cada una de ellas, reflejadas en un espejo, mostrando sus más oscuros secretos. No somos solas. Juntas podemos enfrentar cualquier tormenta. El eco del círculo resonó mientras el mundo se retorcía a su alrededor. Esto es solo un juego que la sombra intenta jugar con nosotras. Cada una tiene la verdad que puede transformar el horror. Las palabras vibraban en su interior, desbordando en la sala como un torrente. Sin embargo, un grito desgarrador, mezcla de risa y llanto, resonó en el aire mientras la sombra se lanzaba con todo su poder. María sintió el estómago caer y su corazón dispararse. No puede terminar así. Antes de que pudiera terminar la frase, la habitación explotó en un torbellino de luz y oscuridad, y el rostro familiar de su madre apareció de nuevo, como un faro en la tormenta. Pero el fulgor apenas duró un segundo. Justo cuando un susurro se deslizó por sus oídos: la lucha apenas comienza. Y así, frente al abismo del horror, el destino de 300 mujeres malditas se volvía más incierto. ¿Lograrían enfrentarse a lo que acechaba en las sombras? ¿O se convertirían en ecos perdidos de su propia oscuridad? La luz intermitente los envolvió como un manto acogedor, revelando un espacio vasto, una sala que parecía descansar en la cima de un abismo. María, respirando con dificultad, se dio cuenta de que ya no estaban solas. Más mujeres habían aparecido, cada una con miradas de determinación y esperanza. Juntas, formaban un círculo de energía imperecedera. No tengan miedo, gritó María, su voz reverberando por las paredes como un grito de guerra. Hemos luchado y sobrevivido. Ahora es tiempo de sanar y renacer. El eco de su voz resonó con fuerza, y la sala, que antes parecía un escenario de horror, comenzó a llenarse de luz. Las mujeres, una tras otra, levantaron sus manos, uniendo sus fuerzas. Aquella unión se sintió como un abrazo ancestral, como si cada lágrima y cada grito se tradujeran en energía pura. Las sombras, sintiendo la resistencia, comenzaron a agitarse, inquietas. No podéis escapar de lo que lleváis dentro, murmuró la sombra, su voz un eco frío que atraviesa la mente. Vuestras verdades solo os condenarán más. No es así, contrarrestó Ana, la más joven entre ellas, su voz intensa y decidida. Nuestras verdades son nuestra fortaleza. Cada recuerdo ha sido un ladrillo en la pared de nuestra resistencia. Somos más fuerte por todo lo que hemos vivido. María sintió que la confianza brillaba en su pecho, empujándola a dar un paso adelante. Cada uno de nosotros ha sentido miedo, dolor y pérdida. Pero hoy, juntos, convertimos ese sufrimiento en poder. Cada sacrificio vale la pena. Las mujeres comenzaron a hablar, historias de prosternaciones, de amores perdidos, de fracasos, pero también de esperanzas, de sueños olvidados que volvían a la vida. Cada palabra resonaba como un mantra, cada confesión iluminaba la sala,
dejando atrás las dudas. Se abrazaron en pedazos de sus verdades, dejando al descubierto las cicatrices, convirtiéndolas en lo que las hacía únicas. Justo cuando la sombra parecía encogerse, un espasmo de furia escapó de ella. No permitiré que os liberéis tan fácilmente, mi poder se alimenta de vuestros miedos. Su grito reverberó, un rugido lleno de tanto odio que hizo temblar la sala. Pero, al oír su amenaza, las mujeres se mantuvieron firmes. No somos tus víctimas, gritó María, y las palabras parecieron irradiar fuerza a su alrededor. No somos la sombra de lo que fuimos. Cada recuerdo cuenta una historia, y nuestras historias son nuestras armas. La luz de la unión comenzó a expandirse, envolviéndolas completamente. La sombra chisporroteaba, intentando hacerse más grandiosa, pero cada una de ellas sentía que la energía de la verdad y la esperanza era imparable. Aquella luz no solo iluminaba el lugar, era una liberación, y entonces, el abismo comenzó a cerrar. Las grietas se sellaron, los ecos de dolor se transformaron en música, unísonas risas resonaron. La oscuridad daba pasos atrás, azotada por la fuerza de sus verdades. El aire se repletó de un resplandor dorado, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer. La figura del hombre que había causado tanto caos en sus corazones solo era un recuerdo ahora. No os iréis tan fácilmente, y con eso, su forma se desvaneció en un suspiro repugnante. La sombra encontró su final. Finalmente, el eco de la sala enjolla al abismo, la oscuridad se retiró triunfante mientras las mujeres permanecían unidas, sus corazones latiendo al unísono. La maldición que había mantenido atadas a aquellas mujeres finalmente llegaba a su fin. María sintió un profundo suspiro de alivio, pero también una chispa de responsabilidad. Ahora, nuestro viaje apenas comienza. Aunque nuestras heridas sanen, debemos seguir adelante. ¿Ayudaremos a otras que aún están atrapadas en las sombras? Con esas palabras, las mujeres, ahora libres y renovadas, se miraron entre sí, y un fuerte grito de afirmación resonó en el aire. Un nuevo capítulo comenzaba, un pacto no solo para ellas, sino también para todas aquellas que vinieran después. Mientras se dirigían hacia la salida, el alba comenzaba a asomarse, orlado con colores vibrantes de esperanza. El mundo estaba listo para ser reclamado, y María entendió que la verdadera victoria no solo era haber enfrentado sus demonios, era haber encontrado el coraje para unirse como una voz, como una sola mujer, en una batalla colectiva por su libertad. Ese día, el horror de Esparta fue confrontado, transformado en luz, y el eco de esas 300 mujeres, quienes habían sido malditas, se convirtió en un canto de resistencia que resonaría eternamente. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu voz es importante.